Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto encontrarlos hoy en este encuentro, en este espacio de las jornadas, donde vamos a escuchar al doctor Esteban Toro Martínez, que es médico especialista en psiquiatría forense, en psiquiatría forense, es coordinador de todo lo que es psiquiatría forense en la Corte Suprema de la Nación, es presidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y somos amigos. Y, y además, con todo eso que dije, es un psiquiatra clínico con una formación muy sólida. Por lo menos en la experiencia de uno, conocemos muchos psiquiatras forenses que se dedican a la cuestión forense y a veces lo que se nota es que se enfocan demasiado ya en la cuestión forense y se corren de la clínica, ¿no? El caso de Esteban. Entonces va a hablar de un tema que tendrá algún costadito legal como todo, pero es eminentemente clínico y de la vieja escuela. Va a hablar de esquizofrenia incipiente. Gracias, Esteban. No, estoy en estéreo. Muchas gracias, Manu, por la presentación. Para mí es una alegría estar acá y también es un honor ser presentado por vos. Una amistad que me siento correspondido. Carlos, gracias por la invitación. Yo tengo en la profesión, desde mis inicios, estuve afiliado a la Asociación de Psiquiatría Biológica y tuve también el honor de presidir esa asociación. Así que parte de mi formación la hice en ese barrio. Vamos a hablar de un tema para ir directamente al grano. Les pido disculpas la demora, me acabo de bajar del auto. Vamos a rescatar el concepto de esquizofrenia incipiente de Conrad y la vigencia que el tema tiene en la clínica actual. Pero yo quiero partir de este interrogante. ¿Han cambiado las formas de presentación conforme al paso del tiempo? ¿Ha cambiado el delirio o los delirios, el patrón y la trayectoria de los síntomas, y en especial los negativos? ¿Qué significa el síndrome de psicosis atenuada? ¿Qué le está faltando a la clínica? Algunas cuestiones que se suelen rumorear. Dicen, cambiaron la expresión, hoy los pacientes con esquizofrenia tienen menos síntomas positivos o síntomas menos intensos. Los síntomas negativos son más visibles del inicio, cambió el delirio, hay menos catatonía, más presentaciones mixtas, no se ven los cuadros de antes, cambió la clínica, son más insidiosos. Este es un clásico gráfico de Lieberman, en donde se grafican las distintas las formas, las etapas que pueden señalarse en el proceso de la esquizofrenia. Y en general, nosotros históricamente estamos acostumbrados a intervenir acá, ¿sí? Sin embargo, lo que hoy en día trata de verse y se desplaza la ventana temporal en donde se empieza a poner la mirada es acá. Y buena parte de algunos de los interrogantes que hacía en la diapositiva anterior pueden tener que ver en que estamos analizando por distintas cuestiones esta etapa, que es de capital importancia. Si nosotros analizamos este estudio, esto no es una revisión exhaustiva, sino que es tomar algunos artículos que toman algunos de estos temas para después anclarlo con lo que a mí me interesa señalar, que es el enfoque fenomenológico. Si nosotros analizamos a lo largo de 4 cohortes de 3 años, ¿qué ha pasado con la presentación sintomática? Vamos a ver que las proporciones de las temáticas delirantes, desde la estructura, no a ver exactamente qué es lo que dice, se han mantenido intactas en las formas de presentación. Es decir, que el cambio de época no produjo un cambio en la expresión de la forma del delirar y sus temáticas, sino que en todo caso lo que uno puede observar es que cambia el contenido del delirio. Después vamos a analizar si ese cambio del contenido del delirio es un cambio de fondo, si tiene trascendencia o no. ¿Tiene realmente trascendencia que a principios del siglo XX o fines del XIX
un paciente con esquizofrenia se sintiera vigilado o interferido o influenciado por la electricidad o el telégrafo, y que hoy en el siglo XXI sea a través del celular, a través de una vacuna, etcétera, ¿realmente es un cambio de estructura de la forma de delirar o es una contingencia de la época cultural? Por otra parte, vamos a ver que si nosotros afinamos el lápiz siguiendo la literatura, ¿no?, de la expresión de los síntomas negativos, podríamos reagruparlos en síntomas que van por el déficit en la motivación y otros que tienen que ver con un déficit en la expresión. Siguiendo el ideal crepeliniano, cuanto más fino yo observe la sintomatología y trate de disecarla, la ilusión crepeliniana es cuanto más fino miro desde afuera y logro disecar, probablemente acierte con los mecanismos cerebrales subyacentes. ¿Cómo se comportan los síntomas? ¿Cómo son las trayectorias de síntomas? Bueno, un intento de la bibliografía o de la investigación es entrecruzar la evolución de patrones sintomáticos con factores genéticos, con factores clínicos, con edades de comienzo. Y se ve que, afectados de distintas maneras, por ejemplo, en este estudio hay 3 patrones de evolución, 3 perfiles de evolución, 3 trayectorias de los síntomas negativos. Formas procesuales, formas fuertemente defectuales de inicio que luego se estabilizan y formas de evolución larvadas, insidiosas, al estilo de la esquizofrenia simple de Otto Diem. Lo interesante es que en estudios, por ejemplo este estudio a 20 años, encuentra que la dimensión de síntomas positivos y la dimensión de síntomas negativos tienen predictores de trayectorias diferentes. Pero todos los elementos más fuertes es cuanto más tiempo pase sin tratamiento, sin intervención terapéutica, peor le va a ir a la evolución de estas dimensiones sintomáticas. ¿Cambian los patrones de presentación y la severidad de esquizofrenia conforme la época? Este es un estudio muy interesante, escocés, porque está basado en un censo, no en una muestra. La limitación metodológica que tiene es que los casos leves, como es un censo, la información está recabada por el encuestador. Entonces, si el encuestador recibe un entrenamiento para las formas leves, sutiles, algo de lo que hablaríamos hoy aquí, se le escapa, esto no va a estar. Lo interesante del caso, vamos a ir rápido porque deseo ir a la cuestión de la esquizofrenia incipiente y la fenomenología, lo interesante del caso es ver que los síntomas positivos aparecen más graves, contrariamente a lo que dijimos en la introducción. En este estudio, los pacientes de 2006 le ha ido peor en síntomas positivos que a los pacientes de 1981. Los autores del trabajo piensan que son la influencia de las sustancias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros decíamos antes que hemos corrido el momento en que estamos mirando la cuestión, que estamos acá, ¿sí?, ya no acá en el brote donde nosotros intervenimos terapéuticamente, en el concepto de esquizofrenia incipiente sería lo que Conrad llamaba la fase apocalíptica. Nosotros estábamos interviniendo en general, siempre históricamente acá, que es cuando las cosas se ponen muy disruptivas y puede ser necesaria la indicación de internación. Pero el desafío está acá. Entonces aparece el concepto de psicosis atenuado, de síndrome psicótico atenuado, que en realidad tiene antecedentes en la literatura. Esquizofrenia borderline, pseudoneurótica, ambulatoria, latente, incipiente. Me hubiera encantado estar en la charla de la doctora Derito de boidofrenia, la esquizofrenia simple, los síntomas positivos atenuados, el trastorno esquizotípico. En realidad la historia comienza con los estados de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, la polémica con el DSM-5 es, yo describo los estados de riesgo, propongo la intervención en estados de riesgo y surge la polémica bioética. ¿Cómo intervenir con medicación antipsicótica en pacientes que todavía no eclosionaron en los síntomas? Entonces, el grupo de trabajo del DSM cambia el concepto, en vez de hablar de un estado de riesgo, habla de un síndrome de psicosis atenuada que lo va a describir, va a intentar operacionalizarlo, con síntomas como delirios y alucinaciones y discurso desorganizado, en donde están, pero hay alguna forma, no lo encuentro en este momento en la diapositiva, pero hay alguna forma o crítica, hay un juicio que no se perdió, un juicio crítico que no se perdió por completo.
uno entiende cuál es la dificultad, lo que quiere señalar, pero tenemos que reconocer que conceptualmente el planteo es complejo, es poco confiable, es discutible la validez. Esa es la dificultad epistemológica que tiene este constructo del síndrome de psicosis atenuado. Entonces, lo que introduce es que estos síntomas tienen que ser lo suficientemente angustiantes e incapacitantes para justificar la atención médica. Más allá de que conserve cierta capacidad de crítica por momentos, aunque sea en el consultorio o a la consulta, tiene que generar sufrimiento y esto entonces soluciona, entre comillas, el dilema ético de cómo medicar a alguien que todavía no hizo una eclosión a full y que uno no termina de tener en claro si es el inicio de una psicosis o un fenómeno psicótico pasajero. Entonces, lo que estamos son en los paradigmas o modelos de alto riesgo, en donde básicamente vamos a hablar de síntomas prodrómicos positivos o estado psicótico breve, pero no dejan de ser, y me quiero meter rápido en el concepto, no dejan de ser propuestas nosológicas. ¿De acuerdo? El concepto de prodromo y el concepto de psicosis atenuada son conceptos nosológicos, que cuando uno enlista los criterios diagnósticos, es muy difícil, está muy bien el planteo en el papel y es muy difícil llevarlo a la práctica clínica. Es muy difícil diferenciar un estado de riesgo, un síndrome atenuado, de un estado prodrómico del brote. No se desprende el concepto en función de estos criterios, porque son criterios nosológicos. De estas escalas propuestas, ¿sí? Las clásicas para los síndromes atenuados, las SIPS y esta, a mí me interesa señalar como antecedente histórico la escala de Bonn, que es la de Gisela Gross y Huber, que la hacen en el 87. La anécdota de esto es que Huber ha sido un discípulo de Schneider. Estuvo en la Argentina, estuvo en un congreso de APSA en 1995 en Bariloche, y lo que es interesante de esta escala, que es una escala vieja y hoy no se la utiliza, es que es el intento de transformar en una escala de rateo conceptos de la fenomenología. Eso es lo que tiene interesante aquella escala. Hemos hablado de síntomas negativos y positivos, pero lo que tiene que ver con los disturbios cognitivos que uno sale a buscar, tenemos cuestiones muy interesantes como la incapacidad para dividir la atención, algunos fenómenos clásicos que conocemos todos muy bien. Yo recuerdo que para Pereira el bloqueo del pensamiento era la esencia psicopatológica del trastorno de la esquizofrenia, y la captación de atención de los detalles, la captación de la atención por los detalles del campo visual. Una cosa es el síndrome atenuado y otra cosa son las experiencias psicóticas atenuadas. La cosa fugaz de haber tenido una experiencia psicótica que no es un fenómeno tan infrecuente, que tiene una prevalencia media anual del 7,5% y que solamente un tercio va a persistir en el tiempo. Muy bien, me quiero meter. ¿Cuál es la cuestión pronóstica de los síndromes psicóticos atenuados? No de las experiencias psicóticas ligeras. Los síndromes psicóticos atenuados, vamos a ver que más del 36% eclosiona en esquizofrenia luego de 3 años. Quiere decir que, si bien es complejo el tema, ahí hay algo para meterse prematuramente. No es un detalle menor, es casi el 40% que evoluciona a psicosis, pero en 3 años. Entonces, la primera cuestión nosológica para decir es que un síndrome psicótico atenuado no es un prodromo. ¿Sí? Es importante eso. No estoy dentro del ciclo de 6 meses en donde puede explotar el brote. Fíjense, este es del grupo de McGorry, que es uno de los grupos pioneros en la era contemporánea en hablar de estados de riesgo. Entonces, va a hablar de síndromes, de síntomas atenuados subumbrales, que es una manera de padecerlo, o también de síntomas leves pero persistentes. De manera tal que en los estados de riesgo o en los síndromes atenuados podríamos tratar de identificar 2 formas de presentación. Entonces, yo les decía algo que me parece importante resaltar para lo que vamos a anclarlo con Conrad. Los síndromes atenuados no son prodromos. Pueden evolucionar hacia psicosis esquizofrénica full, pero no es el prodromo que se está viniendo. Por eso es una cuestión tan compleja de dilucidar.
Cuando nosotros analizamos la categoría del prodromo, lo vamos a encontrar descripto como tal en el DSM-3R y después en la saga del 4 y el 5 va a haber alusión a los prodromos con una redacción más o menos parecida histórica, ¿sí? Son síntomas que van increyendo y que se van presentando antes de la eclosión. Pero están ubicados, pero la descripción los pone dentro de los 6 meses previos a la manifestación. Es decir, que es más parecido a los antecedentes de la enfermedad actual. Eso que el paciente lo tiene a la consulta y dice, ¿esto desde cuándo está pasando de esta manera? Y esto más o menos. Bueno, ese es el prodromo. Pero el prodromo no es lo que nosotros estamos analizando aquí, que son experiencias fugaces que pueden ocurrir en la adolescencia o incluso en estos trabajos se ven experiencias infantiles o síndromes atenuados propiamente dicho, que empiezan a ir medio ahí solapados con una evolución de síntomas negativos. Esto es un paciente que ya se empieza a comportar raro, rarito y que después en el curso de ese año va a presentar esquizofrenia o un primer episodio. Después está la cuestión de si el síndrome psicótico atenuado es una entidad como tal o es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Acá hay que decir dos cuestiones, una de convención y otra de algunos trabajos. Quienes trabajan en este tema hacen una distinción entre la esquizotipia y el síndrome atenuado. Cuando lo deslindan con estos criterios operacionalizados, los pacientes con esquizotipia no evolucionan a esquizofrenia. Pero también hay que tener presente que cuando estamos buscando el estado de riesgo, muchas veces estamos en poblaciones de adolescentes y por definición todavía no podemos hablar de trastornos de la personalidad, ¿de acuerdo? Y es importante decir, para los que no están tanto en la clínica diaria de la esquizofrenia, que el esquizoide o el esquizotípico no es el estado premórbido de la esquizofrenia, no va por ahí. Entonces, el concepto que deseo transmitir, y me meto en el tema, es que el estado prodrómico, los prodromos y el síndrome de psicosis atenuada tienen la dificultad diagnóstica que son propuestas nosológicas, pero no fenomenológicas. Un problema que tenemos en la psiquiatría actual, en los últimos 20, 30 años, es que en el afán de hacer objetivo los diagnósticos se ha prescindido de todo tipo de abordaje subjetivo. Entendiendo por abordaje subjetivo meterme adentro de lo que el paciente siente, cómo le ocurre lo que le ocurre. Uno puede hablar de escuchar más el relato del paciente en su sentido literal, o en un sentido psicoanalítico, o en un sentido fenomenológico. Y acá entonces me quiero meter en el tema. 1913, Jaspers escribe su psicopatología general, con una determinada influencia de las epistemologías de la época, ¿sí? Dilthey y Husserl, va a introducir el concepto de que los fenómenos, ¿sí?, en las ciencias naturales se explican y en las ciencias del espíritu se comprenden a través de relaciones de sentido. Esta es una diapositiva hecha a partir de lo que era la fotocopia de unos apuntes que hicimos todos los residentes de mi época en el año 94, yo estaba en segundo año, en la sede del edificio anterior de APSA. Y era un curso que dictaban Estañaro y Conti. Bueno, y esta era la clase de la fenomenología. Entonces, comprender es aprehender la vivencia del otro, es la visión psíquica obtenida desde adentro. Una escala de rateo mira una escala de rateo mira la cosa desde afuera. La fenomenología, el concepto de fenomenología está mal usado por los norteamericanos, quedó como sinónimo descriptivo. La fenomenología implica, yo me meto adentro del vivenciar del paciente. Entonces, me planto en una comprensión estática por la cual yo trato de aprender, de entender, de comprender los fenómenos tal como se le presentan al paciente en su conciencia, porque la idea básica de la fenomenología es que yo voy a trabajar con unidades de análisis que son las vivencias, y una vivencia es un producido a partir de la conciencia reflexiva de la persona. Muy bien. Vamos entonces a tomar de aquí la noción de que cuando yo puedo establecer una relación de sentido que se desprende de la biografía de la persona, las manifestaciones psicopatológicas las voy a ver como un desarrollo, donde yo pude hacer la comprensión genética,
Y cuando la comprensión no es posible, me es incomprensible, voy a hablar de un proceso. ¿Y por qué utiliza el concepto de proceso Jaspers? Porque va a decir que el proceso es ese hecho que ocurre cuando destruye la unidad histórico-biográfica. Yo ya no puedo entender lo que pasó, es algo absolutamente disruptivo. El verdadero proceso es orgánico cerebral, pero cuando, según las tecnologías de las épocas, y todavía nos sigue pasando con esquizofrenia lo mismo, no terminamos de tener la cosa patognomónica de lo que ocurre biológicamente, entonces vamos a hablar de una evolución procesual, o de un proceso. Y acá se va a destacar este autor, que va a escribir este libro, La esquizofrenia incipiente, análisis de la figura del delirio. La particularidad de Conrad es que era un médico del ejército, ¿de acuerdo? Un médico del ejército alemán, que entre el 41 y el 42 está a cargo de los pacientes que se descompensan, se hacen el primer episodio y van a la enfermería, por llamarlo de alguna manera, en el desierto de la época. Ustedes piensen que estamos en eso, en la década del 40. Hacia casi los 60, 1957 a 58, va a publicar el libro, en base a un pormenorizado historial de los pacientes. Entonces él va a decir, y lo va a escribir en una época en que la psicopatología fenomenológica está ya en retirada. Y va a decir, se ha abandonado prematuramente la fenomenología. Y va a decir, yo, al igual que Schneider, yo ya sé que no voy a poder comprender el por qué se delira. ¿De acuerdo? Puedo llegar, dice, a entender contenidos del delirio, de dónde vienen, como si fueran restos diurnos. Pero no por qué está ocurriendo eso. Pero lo que sí puedo hacer es analizar la forma. ¿Pero la forma de qué? La forma de la vivencia. Entonces, este libro, que a mí me parece que es importantísimo, quienes trabajan en esquizofrenia, es entender que la desestructuración de esa conciencia reflexiva de mí mismo va ocurriendo siguiendo una estructura. Van ocurriendo cosas que siguen un formato que se puede encontrar en las distintas descompensaciones. Entonces, la propuesta que traigo aquí es que lo que va a facilitar el diagnóstico, lo que puede facilitar el diagnóstico de esquizofrenia, que es sumamente difícil, en esos estados de riesgo previos a ese brote que todos podemos distinguir, es el análisis de la desestructuración vivencial o cuáles son las particulares vivencias de la psicosis que va presentando. Entonces, él va a decir que... Él va a decir, te traje para aplaudir, no para que te rías, papá. Entonces, él va a decir esto. El delirio va a seguir una figura. Va a arrancar con un momento que se llama trema y va a seguir la apofanía de lo encontrado, la apofanía de lo actualizado, la fase apocalíptica y la fase residual. Yo me quiero detener acá en el concepto de trema. El concepto de trema va a ser un estado de tensión en donde la persona va a empezar a sentir que algo está ocurriendo, pero que no sabe qué. Y toma el concepto de trema de la escena teatral. Él dice, el trema, parece ser que en la jerga del teatro, sería la traducción de los españoles, cuando hacen las traducciones de los alemanes de la fenomenología, dicen que trema es la fiebre de las candilejas, ¿no? Sería como ese miedo escénico previo que te salís de la vaina y que vas a lograr salir de ese estado de tensión cuando salís a escena. Es decir que, aún incluso para la fenomenología existencial, la salida al brote es una solución. Es interesante, porque te mejorás de esa tensión cuando va a pasar algo, cuando termina pasando algo. Entonces, en el trema es algo raro está sucediendo, algo está cambiando. Algo está cambiando en el mundo, algo está cambiando en mí. Lo interesante del trema es que puede durar años. Eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí el libro de Conrad. Entonces, y está lleno de ejemplos. Va a decir Conrad, una noche me sentí vigilado, pero después se me pasó y me causó gracia. Pasaron años, claro, cuando se lo está contando a Conrad ya está muy vigilado. Entonces, uno va viendo que el trema puede ser algo o sostenido, o pueden ser manifestaciones pseudopanicosas, pseudoobsesivas, histeriformes, melancoloides, maniformes.
Entonces hay que tener en cuenta, y cuando uno empieza a ver sintomatología pseudoneurótica extraña, que va y que viene, ojo ahí con precipitarse con diagnósticos prematuros, porque podemos estar en la fase del trema. ¿Pero el trema lo estoy transformando en un prodromo? No, porque lo que yo necesito meterme en la comprensión de eso es en esa vivencia de algo está cambiando. Y en ese algo está cambiando pueden aparecer las conductas sin sentido que relatan los padres, la depresión inicial, que no es una cosa de me quiero pegar un tiro, es una apatía. La desconfianza, tiene una frase genial que dice, en la desconfianza, por ejemplo, una persona mira el árbol, en un bosque mira el árbol, pero cuando empieza a aparecer la desconfianza, el fondo deja de ser neutral. Es buenísima la frase. Ya no mirás el árbol, decís, ¿qué está pasando ahí atrás? Y cuando analizás la vivencia de la suspicacia paranoide, todos andamos en esa. Es decir, ¿cómo viene la cosa? A ver, uno mira más atrás, desenfoca. Salís de lo que te está atrayendo el foco y va hacia atrás. El fondo pierde la neutralidad. Sí, tiene que estar. Yo tomé los títulos de la sección cómo organizó el trema. Y el humor delirante va a decir, es esa fina capa que impregna todo. ¿Cómo es la depresión del trema? La inseguridad, la debilidad de la voluntad, la dificultad para seguir conversaciones, esto te lo dicen, no entendía de lo que hablaban, la incapacidad para tomar decisiones, el mal humor, el desgano, el fracaso de la voluntad. Y acá hay una cosa que es buenísima de la fenomenología. Va a decir, yo puedo estar teniendo una idea muy loca, pero si yo logro reconocer que lo es para mí, pero que puede ser de otra manera, yo todavía estoy siendo materia comunitaria de un nosotros y donde admito que hay más de un marco de referencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? O en todo caso que hay un marco de referencia compartido. Ahora, cuando yo no logro reconocer lo que Conrad llama trascender ese punto de vista o trascender el marco de referencia, ahí yo salí del humor delirante y entré en el delirio. Salí del trema y entré en el delirio. Entonces, ¿cuándo estoy delirando? Cuando no puedo mirar la realidad desde los zapatos del otro. Son distintas frases para aludir a no poder trascender el marco de referencia. Y esa es la vivencia. Porque claro, un contenido delirante, absurdo y bizarro, que el paciente dice, no creo en la casualidad, creo en la causalidad, todos nosotros lo podemos diagnosticar y los bomberos también. Pero cuando la cosa está peleaguda, lo que uno va buscando es la vivencia de certeza, la rigidez egocéntrica, la persistencia en esa intransigencia. Bueno, porque son distintas denominaciones, el humor delirante, el temple delirante. Lo que incluso Lacan lo toma, este punto que decir. Cuando Lacan dice, hay una cosa que está medio ahí, hasta que aparece un punto en el cual se aferra, que es la anormal conciencia de significación de Jasper, vos decís, acá está pasando algo raro, hasta que decís, ya sé lo que pasa. Entonces cuando empieza el ya sé lo que pasa, vos entraste en la apofanía. Porque en la esquizofrenia lo que ocurre es la alteración de la conciencia de mí mismo, de la conciencia del otro, del vínculo, del tiempo. Por eso yo puedo irme a otro lado y te sigo diciendo, en la televisión hablan de mí, pero ¿y la televisión dónde está? Hablan de mí, yo la escucho. Y no está el televisor. Yo recuerdo un caso de un paciente contado por el familiar que dice, están hablando de mí en la mesa del lado. Pero están hablando en inglés, le dice su familiar. Y le dice, pero yo entiendo igual, están hablando de mí. Les aclaró que el paciente no hablaba inglés, ¿de acuerdo? Entonces, hay una alteración también de la vivencia del tiempo. Entonces, yo estoy en el humor delirante, en esa desvitalización, en ese algo raro está pasando, en esa tensión. Aparece la normal conciencia de significación, se modifica la estructura de vivencia. Entré en la vivencia apofánica, entré en el delirio. Entonces, trema, algo raro pasa y aparecen las conductas sin sentido, que pueden revertirse o instalarse, y que puede preceder en años la eclosión de la enfermedad. Claro que operacionalmente estamos ante un estado de riesgo, o el estado de riesgo es una foto
de un trema. Bueno, entonces, a veces no, las estadísticas muestran, solo a 4 años casi un 40 evoluciona, pero es cierto que hay un 60 que no evoluciona, esquizofrenia. Entonces, ¿cómo hacer? Integrando con el diagnóstico de la esfera subjetiva. La fenomenología tiene algo para aportar, no es una pieza vieja de museo, tiene utilidad clínica, escuchar cómo la cuenta el paciente. Entonces, ¿cómo es la cosa en esquizofrenia? La apofanía y la pérdida de la energía vital. Y esto me lleva, Conrad habla de este concepto de psicosis ligeras que me parece muy interesante para la etapa del brote en la que estamos hablando, y lo quiero relacionar con un gran psiquiatra chileno que increíblemente, más o menos en 1950, tenemos que en el 58 Conrad va a escribir La esquizofrenia incipiente. Armando Roa, en la década del 50, va a escribir La esquizofrenia actual. Va a decir, no vemos la esquizofrenia como antes, ahora lo vemos de otra manera. Entonces, ¿qué vemos? Y vemos pacientes con una falta de propositividad vital, ahí está, con una falta de propositividad vital, desgano, esta frase es espectacular, la intelección derruida, ¿no? Esa concentración que cae, ese pensamiento que no puede prosperar, que no puede tener eficacia. El autismo lo describe no como un repliegue, sino como un desinterés hacia los demás, y esa angustia primaria. A ver si puse la diapo y la saqué. Mirá. Vi un trabajo publicado en un libro de abstract de un congreso de estos europeos de psiquiatría del 2022, en donde me llamó la atención, pensé que había traído la diapositiva. Bueno, paciente con pánico, y los autores plantean finalmente la evolución a la psicosis y dicen, no era pánico, era trema. Dije, ¿quiénes son? Al otro lado del océano aparece alguien que está hablando de trema. Entonces, no es posible abordar el tratamiento en psicosis y en esquizofrenia prescindiendo de un enfoque subjetivo, que se meta en la vivencia del paciente, en cómo los pacientes sufren ese proceso de desintegración. Dejo aquí y pasamos a las preguntas. Bien, gracias. Estuve bien con el tiempo, ¿eh? Me recalculé. Gracias. También. Los que peinamos ya muchas canas, una de las causas más frecuentes. No te quejes porque vos podés peinar. Sí, yo puedo peinar, sí. Una de las causas más frecuentes de desencadenamiento psicótico era el servicio militar, cuando los pacientes llegaban al servicio militar y se brotaban. ¿No? Al igual que lo que describías. No, lo que te iba a decir es, a lo largo de todos estos años de atender pacientes, algunas pocas veces me han llegado pacientes así en situación previa, pero generalmente había antecedentes en la familia. Entonces había algún familiar un poco más despierto que ante el menor síntoma, digamos, lo traía. Y cuando nosotros hacíamos, en el caso de los pacientes que se habían brotado, ¿no?, hacíamos una reconstrucción hacia atrás, había dos cosas que nunca faltaban. Una era la vivencia de cambio, lo que vos dijiste. Eso siempre, siempre estaba. Y la otra era el aislamiento. Eran los dos elementos que nunca, nunca dejaban de faltar, te estoy hablando del 40% que se brotaba. Una cosita para agregar. En el tema del trema aparece algo, me parece, a ver qué opinás, que a veces lo hablamos, el tema de la perplejidad también, y la cuestión que por ahí diferencia de lo que es, que a veces lo hace difícil, digamos, el diagnóstico diferencial, que es la falta de significación de lo que está sucediendo. Es decir, como un signo interrogatorio que después, como decís vos, se cierra esa pregunta o esa falta de significación, se cierra con la apofanía, pero digamos, ¿cómo uno interviene, digamos? ¿Cuál sería la mejor intervención en esa etapa? Yo quiero decir algo porque pues son dos amigos y dos compañeros de ruta que me consta que ven pacientes graves desde hace décadas. Yo tampoco he estado en una situación de decir trema, sino que
reconstruido hacia atrás. Pero lo que me sirve como brújula es en esos casos en donde uno está interviniendo en una consulta, etcétera, que es tener la cautela de no precipitarse en un diagnóstico de trastorno bipolar, de TOC, ¿no? En donde decir, bueno, acompañemos, vamos viendo. Bueno, la crisis de originalidad juvenil, las crisis de adolescencia. Yo creo que cuando uno ve este tipo de, digamos, cuando uno ve el cambio, cuando el paciente viene con una pseudodepresión o con angustia, con aislamiento, que empieza a tener algunas conductas raras, pero que tampoco puede dar cuenta y explicar lo que le pasa, porque además es cierto que los pacientes mientras transitan esto no están elocuentes, porque están atravesando un proceso de desorganización y no están entendiendo lo que pasa. Es como ver un paisaje, una figura que vos todavía no sabés qué es, ¿no? Todavía no la terminaste de ver, de entender el significado. Las intervenciones básicas es no hacer iatrogenia, no precipitarse con medicaciones antidepresivas. Hoy en día tenemos... Yo no tengo un posicionamiento conservador moral en lo que estoy por decir, pero es indiscutible que los adolescentes que estén transitando alguna de estas experiencias no deben fumar marihuana. Entonces, no, porque parece, ¿no? Es importante señalar justamente que desaconsejar el consumo de las sustancias, ¿no? A los padres, prevenir el riesgo. El planteo de una medicación, y es muy difícil, porque uno depende también de la morbilidad que está presentando y del grado de confianza en tu sospecha que tenés. Sí. Y pero viste en esquizofrenia, qué sé yo, no sé. Probablemente acompañaría con una dosis baja de risperidona, para serte sincero, honestamente, si nace del diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Decir, vamos a usar esto como una cosa más preventiva, más como un ansiolítico un poco más especial, lo manejamos así, sí, haría eso, no te voy a mentir. Pero tengo que reconocer que el concepto de trema, nunca tuve la posibilidad de diagnosticar trema, siempre lo encontré hacia atrás reconstruyendo. Pero lo que encuentro de utilidad es este planteo de utilizar el método de la comprensión, aunque uno no encuentre la comprensibilidad, como complemento en la práctica de abordaje al paciente, de entender cómo se vivencia. Porque si no, yo lo que veo, pues nos pasa a todos, y sobre todo con la falta de tiempo, etcétera, un paciente te está hablando y uno empieza a hacer un traductor de Google en la cabeza en que dice delirio de referencia, voces, sonorización, difusión. Y es todo, y nos perdemos el cómo le pasa, cómo es que lo vive, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que la intervención es como preventiva y de no agravar, y de estar muy atento, ponerlo en un plan de vigilancia, ¿no? En el sentido de un seguimiento, no precipitarse, ya se le va a pasar, algo como son los jóvenes, bueno, no alarmar, pero al mismo tiempo, ¿sí? Ahora sí, antecedentes, si hay un hermano que es medio parecido, ahí sí. No sé tanto si yo le prestaría atención a los padres en ese sentido. Es cierto que te es un padre, si te dio una cara al padre y empezás a mirar con otros ojos, pero científicamente tenemos que decir que no es tan así la cosa. ¿Hacemos ahí? ¿Hacemos ahí? No pensaba en esto de la cautela, ¿no? De la cautela como algo muy importante, porque muchas veces, inclusive está escrito por los psicoanalistas, muchas veces por Lacan, donde él ahí plantea la importancia de las entrevistas preliminares, porque muchas veces los pacientes, frente a esta situación, vamos a llamarla de angustia flotante, pueden consultar a un psicoterapeuta dentro de un contexto, ¿no? Y de golpe caen en alguno que le hace una interpretación, con lo cual, digamos, lo termina arrojando, ¿no? A la cuestión del... bueno. El riesgo ahí, porque digamos, los psicoanalistas que trabajan en psicosis y saben trabajar en psicosis, va muy bien el complemento del psiquiatra y del psicoanalista de psicosis. Es cauteloso, acompaña, tienen esa figura del secretario del alienado. En última instancia trabajan en la parafrenización, porque cuando vos estás fomentando... Quiero decir algo al respecto. El modelo de Henry A.
el órgano dinámico, tiene algo que es muy interesante, que lo toma de Jackson, que es, él considera que lo orgánico de la esquizofrenia, Henry, que lo orgánico de la esquizofrenia son los síntomas negativos. Y que entonces lo que empieza a aflorar es una jerarquía inferior, que es la que aporta los síntomas positivos. La salida del trema a la apofanía, los pacientes esquizofrénicos que mejoran cuando logran parafrenizarse, que uno le dice al paciente, bueno, esto lo vamos a hablar acá, en la calle no lo hables, ¿no? Y uno con la medicación baja lo disruptivo del delirio, el paciente ya delira de un modo distinto, empieza, cuando al paciente en psicosis le va bien no porque se transforma en un tipo normal, eso puede llegar a ocurrir, pero muy pocas veces. El paciente psicótico grave que le va bien es un tipo que empieza a convivir con esa diplopía de delirar, pero después de poder racionalizar, me miraron en la calle, pero bueno, yo tampoco soy tan importante. Esa es una racionalización secundaria, eso no es una verdadera crítica. El tipo convive con que lo miran. Esto es lo que es interesante entender, ¿eh? No, pero yo no soy tan importante. Eso no es neurosis. Es un paciente con un buen tratamiento en psicosis, ¿sí? Entonces lo que quería decir era esto, ¿no? El psicoanalista que trabaja en psicosis, que sabe trabajar en psicosis, va acompañando, tratando de ir, en definitiva, hacia esa parafrenización, bajo el concepto de que el delirio constituye un entramado, una red que apacigua, que enhebra el automatismo mental. Y que en última instancia todos los que han trabajado en psicosis, desde la fenomenología a los psicoanalistas, en última instancia encuentran en la cuestión delirante algo del orden o de la estabilización o de un trabajo, de una producción, ¿sí? Por supuesto que como somos psiquiatras manejamos un registro ecléctico. Por un lado decimos esto y por otro lado damos medicación o consideramos que hay algo ahí que está embromando y puede ser neurotóxico, ¿sí? También hay dos tipos de delirio, un delirio que desorganiza, el del trema y la apofanía, y un delirio que estabiliza, que es cuando se pone ya lo paranoide y en la etapa restitutiva el paciente queda ya con otra cuestión. Néstor, por allá. Lo de la implicancia subjetiva. ¿No es también una decisión del terapeuta la implicancia subjetiva? Porque aparte hablaste de la parafrenización. Y en Introducción al Narcisismo, en 1914, Freud habla de dos casos clínicos. Habla de una parafrenia diagnosticada por Kraepelin y habla de una hipocondría. Entonces, ahí está, digamos, ¿qué sería la posición que toma el psiquiatra o el terapeuta? Digo, porque cuando vos hablas de implicancia subjetiva, no es ninguna pavada. A ver si podemos ayudar un poco en esto. Digamos, nosotros tenemos que convivir con un estancamiento en los conocimientos. Yo creo que una de las cosas que estamos viviendo en psiquiatría, y que sería muy interesante con los jóvenes hablarlo, y uno lo va hablando, pero algo que al menos nos pasa a la generación nuestra, es que anduvimos entre los fines de los 80 y principios de los 90 asomando en la formación, es que lo supiéramos o no lo supiéramos, creímos estar viviendo la época en que estaba por ocurrir los descubrimientos definitivos. ¿No? Creíamos eso. No lo sabíamos que creíamos eso, pero el clima de época era, ahora sí que se sabe del cerebro. Mirá los medicamentos que aparecen, falta poco para que tal medicamento resuelva tal cosa. Decíamos estas cosas. Y de pronto, 30 años después, es una cosa pachorra, no aparece, ¿viste? Cuestionamos los diagnósticos, que si uno lee la historia de la psiquiatría, son los cuestionamientos que aparecen cada tanto que se vuelven a repetir. Entonces a mí me parece que esta transición que estamos viviendo, que no sabemos si están por venir grandes descubrimientos o se reinventa la especialidad. Un día los alienistas se terminaron, un día los frenólogos se terminaron. Yo siempre digo, che, que a lo mejor somos las últimas generaciones de psiquiatras entendido como psiquiatría 1950. Hay que ver qué pasa. Pero lo que quiero decir es, me parece que la mejor manera de hacer la especialidad y de no frustrarse y de ayudar a los pacientes es recoger lo mejor de lo que se fue produciendo a lo largo de 100, 80 años. Entonces, la mayor precisión diagnóstica posible,
entender que el fenómeno psicopatológico existe y provoca sufrimiento, el rol de las medicaciones, pero tener una propuesta de subjetividad. ¿No? Mi gran disenso con la escuela de Kleist, más allá de lo interesante que es que si vos lo lees, ellos creen en definitiva que es un síntoma. Como vos tenés, no sé, la cefalea en racimo, bueno, en la psicosis de angustia felicidad es eso. Todo lo demás es desorden del ecosistema cerebral ante ese síntoma que implica un sistema que está andando mal. Pero es neurológico el concepto, por llamarlo de alguna manera. Es muy neuropatológico, no hay psicopatología. Entonces a mí me parece que en psiquiatría tiene que haber, tratar de mantenerse lógicamente la pretensión de objetividad, entendiendo lo más parecido a eso es aceptar la dimensión del fenómeno psicopatológico, pero hay que pensar, estoy hablando en psicosis, ¿no? Estoy hablando en psicosis, pero hay que pensar en cómo sufre, el que sufre y de qué manera sufre. Y la verdad es que a lo largo del siglo XX, como decía Donoli, las dos disciplinas que se disputan la subjetividad son la fenomenología y el psicoanálisis. Y a mí me parece que hay que ir tomando, cuando uno hace una formación con gente que sabe, va tomando cosas un poco y un poco de lo mejor. Porque vos le das una muy buena medicación a un paciente, mejorás algo, pero después, ¿cómo va a hablar con el hijo, con la esposa, con los padres? Es decir, hay toda una manera de trabajar eso, que hay que ir de algún lado, tenés que ir hacia la cuestión de la subjetividad. Y aún así no termina, porque también están las cuestiones también más de tipo estimulatorias y rehabilitadoras. Una producción en habilidades sociales, en hábitos de higiene, en algún entrenamiento laboral si es posible. No queda todo en un bla bla. Pero quiero decir, hay que entrar en el mundo subjetivo de la persona, ¿no? A eso me refiero. No voy tanto a la aventura de Frida von Reichmann, donde me meto en el delirio. Entonces no digo eso, sino de escuchar de qué manera sufre lo que sufre. Extraer una enseñanza de eso. No transformar lo que está contando meramente en un subproducto anómalo, que lo hacemos todos, pero trabajar en esa dualidad, en ese doble registro es la propuesta. Lo que rescato de esto es que reconoce el fenómeno psicopatológico y no encuentra en la psicosis la realización de un proyecto de vida. No es Bisbanger y el existencial ay, me olvidé el nombre. No es una antropología existencialista, etc. Pero lo que encuentra son herramientas clínicas que te permiten detectar cómo se desorganiza la experiencia subjetiva y cómo cambia la calidad de la vivencia. Y eso te da una riqueza diagnóstica tremenda. Porque en la perplejidad que dice Armando, tiene razón, porque lo que está pasando también es que se está desestructurando el funcionamiento del lenguaje. Las palabras quedan como vehículos, la función de vehículo se rompió. Es una ensalada de objetos que están ahí sin significado. Julieta. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por la presentación. Me quedé pensando en esto, en la actualidad de estos clásicos de Conrad, de Minkowski, de Henry, como vos bien mencionaste, de Donoli en su último libro también, y tomando esto de los estadios de ultra alto riesgo. Hoy en día se sabe que los marcadores de transición que predicen con mayor fiabilidad la transición son justamente los síntomas negativos y los marcadores cognitivos, o sea, muy actual lo que los clásicos vieron en su momento también. Hola, ¿cómo? Ah, bueno. Hay alguna perdón, ya última pregunta y cerramos. Bueno, a ver, si es un delirio placentero y no sufre, ni hace sufrir, ni está en peligro, no hay nada para hacer. O sea, acá no estamos hablando de que toda anomalía adjudicativa marcha al calabozo o a la medicación. Después podemos discutir si estar sin medicación lo perjudica o no, pero es una discusión de segundo nivel. Si alguien está en su... Yo no soy de los que creen que un paciente con psicosis tiene que estar con antipsicóticos toda la vida. No sé si me animo a sacárselo, pero a priori te tengo que decir que no creo que tenga que estar con antipsicóticos toda la vida. Por supuesto. Bueno, dejemos acá que tengo acá los colegas. Muchas gracias a todos y a todas.